Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Este 2024 ha empezado fuerte. Si alguno pensaba que este nuevo año iba a ser más calmado, que la paz estaría más cerca, pues los acontecimientos de la primera semana del 2024 demuestran que este año va a ser un año muy movido, lleno de conflictos y que la guerra va a seguir estando presente en el mundo. En la primera semana del 2024 hemos visto que, por ejemplo, ha habido un terremoto en Japón de una magnitud de 7,6 que ha dejado al menos 78 muertos y 79 heridos. A su vez, en Corea del Sur, el opositor Lee Jae-myung ha sido acuchillado en el cuello, pero ahora mismo parece ser que se está recuperando y no se teme por su vida. Y en los últimos días de esta semana hemos podido apreciar que ha habido dos atentados, uno en Líbano y otro en Irán, que pueden provocar una escalada enorme en el conflicto palestino-israelí y la amenaza de una guerra regional está más cerca que nunca. Así que ya vemos todo lo que ha pasado esta primera semana del 2024. De modo que si alguno tenía esperanza de que el 2024 fuera diferente, ya vemos que no, y además tiene toda la pinta de que sea cada vez más hostil y que la guerra esté más presente que nunca. Pero en este vídeo os quiero hablar acerca de la posibilidad de que el conflicto palestino-israelí escale y se dé una guerra regional en Oriente Próximo. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Antes de nada, como podéis apreciar, he cambiado el ángulo para grabar los vídeos, ya que estoy con una nueva webcam y no estoy grabando con el móvil, y también tengo un micrófono nuevo. Y todas estas novedades es gracias a vosotros, ya que gracias a las donaciones, a la compra de mis libros, a las distintas aportaciones que habéis podido realizar, pues poco a poco vamos mejorando el contenido del canal y espero que a partir de ahora se me vea mejor y se me escuche mejor. Así que muchísimas gracias, estoy sumamente agradecido con todos vosotros y como he dicho siempre, este canal sería imposible que saliera adelante sin vuestra ayuda, así que muchísimas gracias. Pero vamos un poco con el tema de este vídeo. Y primero os voy a hablar sobre el atentado del Líbano. Nada más comenzar el nuevo año, Israel bombardeó con un dron el sur de Beirut, capital del Líbano. El dron israelí atacó las oficinas de Hamás en el que se encontraban distintos miembros de las facciones de la resistencia palestina. Con el ataque, Israel ha asesinado a 5 personas y entre ellas se encuentra Saleh al-Aruri, considerado como el número 2 de Hamás y cofundador del brazo armado de Hamás, que son las brigadas Al-Qassam. Hamás, Hezbollah, Irán, Yemen, las distintas facciones de la resistencia palestina e incluso el Partido Comunista Libanés han condenado el ataque y además han señalado a Israel. Todos ellos convergen en el hecho y en el análisis de que Israel está desesperado y que al no poder cumplir sus objetivos en la franja de Gaza, que es eliminar a Hamás, lo está realizando fuera de Palestina. Esto es, en este caso, en el sur del Líbano y en Beirut. Aunque es verdad que Israel todavía no ha confirmado su autoría en el ataque a las oficinas de Hamás en Beirut, sí han intentado quitar hierro al asunto. ¿Cómo? Pues han dicho que este ataque, independientemente de quién ha sido, no es un ataque al Líbano, es decir, no es un ataque al territorio nacional del Líbano, sino que es un ataque quirúrgico contra Hamás, ya que ha ido directo a las oficinas de Hamás y han eliminado el número 2 de Hamás. Y supuestamente esa era la misión que se habían encomendado desde el 7 de octubre, destruir a Hamás. Entonces ya vemos que Israel ha empezado a quitar hierro al asunto, lo que demuestra pues que puede estar implicado en este ataque. Pero es que además, independientemente de lo que diga Israel, porque ya hemos visto desde el comienzo de esta última escalada en el conflicto palestino-israelí, todas las mentiras que ha soltado Israel, pues hay que ir a los análisis
de la prensa, tanto occidental como no occidental, a ver qué es lo que dicen sobre este atentado. Pues bien, la agencia estatal libanesa, como fuentes militares de Estados Unidos que han sido citados por el New York Times y por el Washington Post, apuntan a Israel. Pero es que no solamente eso, sino que además miembros del Likud, es decir, del partido político de Netanyahu, han felicitado a los servicios de inteligencia de Israel por realizar con éxito la misión de eliminar al número 2 de Hamas y por atacar, como no, las oficinas de Hamas en Beirut. De modo que vemos que todo apunta a que ha podido ser Israel. Objetivamente, el ataque a las oficinas de Hamas en Beirut y el asesinato del número 2 de Hamas no es simplemente un ataque a Hamas como dice Israel, sino que es un ataque en toda regla al Líbano y sobre todo a una zona controlada por Hezbollah y que ha supuesto, objetivamente hablando, un ataque flagrante a la soberanía y al territorio nacional del Líbano. Por mucho que Israel intente maquillarlo como una operación antiterrorista, como una operación anti-Hamas, me da absolutamente igual. El hecho objetivo es que han atacado territorio nacional del Líbano. Bien, y algunos israelíes dirán, no, es que los palestinos no deberían de refugiarse en el Líbano sabrá qué es lo que hace al refugiar a militantes de Hamas, pero es que Israel viene realizando ataques al Líbano no solamente ahora, sino que durante décadas. Y de ahí también las distintas guerras que ha realizado Israel con el Líbano. Y muchas veces, supuestamente, por acoger a distintas células palestinas y demás. Es decir, que esto no es nada nuevo e Israel lleva realizando esto durante décadas. Y es verdad que este último ataque ha sido el ataque con más peso por parte de Israel al Líbano desde la guerra del 2006. Y esto acerca peligrosamente a Hezbollah a la guerra contra Israel. Es más, muchos funcionarios del Líbano han dicho que estas acciones de Israel van en pro de arrastrar a Hezbollah y al Líbano a la guerra contra Israel. Bien, y yo lo que siempre digo, o sea, no se puede hacer trampa con todo esto, no se puede separar los acontecimientos, no se puede caer en la metafísica, sino que hay que tener una misión de conjunto, porque esta acción hay que entenderla dentro del conflicto palestino-israelí, ya que Hezbollah y el ejército israelí llevan atacándose mutuamente desde hace meses, y Hezbollah lo ha hecho en solidaridad con los palestinos. Y, por ejemplo, el resultado de esos ataques han sido, hasta ahora, 177 muertos, que concretamente sería 9 soldados y 4 civiles en Israel, y 164 por parte del Líbano, en concreto 127 militantes de Hezbollah, 16 combatientes palestinos, un soldado libanés y 20 civiles del Líbano. Esos son el resultado de esos ataques entre el Líbano, entre Hezbollah y el ejército de Israel. Pese a este ataque, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, pues ha considerado el ataque como algo muy serio y como uno de los ataques con más pesos desde la guerra del 2006. Y en el nuevo discurso que ha dado, pues ha escalado un poquito más, ha subido el tono un poco más. Pero es verdad que no ha declarado la guerra a Israel. Ha dicho que esta acción tendrá respuesta y que habrá represalias, pero no ha declarado en ningún momento la guerra a Israel. Esto hay que dejarlo muy muy claro. Pero poco a poco ya se ve esa escalada, incluso en el propio discurso del secretario general de Hezbollah. Entonces hay que preguntarse hasta dónde tiene que escalar para que realmente declaren la guerra a Israel. ¿Qué es lo que Israel está buscando realmente al intentar arrastrar al Líbano a la guerra? ¿No? Esas son las cosas que hay que preguntarse y sobre todo, lo que evidencia aquí, ¿quién es el que está realizando todas estas acciones que no superan el umbral del casus belli para poder provocar una guerra regional? Y como podemos ver, es Israel y no los países árabes. Luego, esto en cuanto a lo que ha pasado en el Líbano. Pero es que tan solo un día después del atentado en el Líbano, el ataque de Israel con los drones
al Líbano, pues hubo un atentado en Irán. Y este atentado ha sido un atentado bastante potente. Pues este atentado terrorista se produjo en la ciudad iraní de Kermán. Y este atentado ha tenido además un especial significado para los iraníes, porque aparte de ser el atentado más grave de la historia de la República Islámica de Irán, se ha producido en una fecha muy especial, que es el 4º aniversario del comandante iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos. Recordar que este comandante iraní es muy apreciado por el pueblo iraní y también por el pueblo palestino y, bueno, en general por muchos pueblos árabes. ¿Por qué? Porque Soleimani basó su vida en combatir a los talibanes, a Al-Qaeda y al Estado Islámico. O sea, fue uno de los garantes de la derrota del ISIS. Y pese a eso, Estados Unidos acabó con su vida. Pues cuando se cumplía el 4º aniversario de su asesinato, se ha producido este atentado, esta masacre cerca del cementerio de Kermán. Según las autoridades iraníes, la explosión se produjo a través de 2 bombas, que la primera estaba a 700 metros y otra a 1 kilómetro de la tumba del comandante iraní, y fueron supuestamente detonadas por control remoto. Esto es la primera versión que han dado las autoridades iraníes, y también la prensa de todo el mundo pues también lo tiene como una hipótesis, aunque nadie se atreva a decir aún que ha sido así, pero ni siquiera las autoridades iraníes, ¿eh? Aún es muy pronto para saber qué es lo que realmente ha ocurrido y cómo se ha producido este atentado. Pero el hecho objetivo es que el atentado ha dejado 100 muertos y alrededor de 200 heridos. Las principales figuras de Irán, como la cabeza del Estado de Irán, que es Ali Khamenei, han prometido venganza. Es más, el ministro de Interior de Irán, que es Ahmad Bahidi, ha acusado directamente a Israel, y concretamente al Mossad. Pero no solamente de estar detrás del atentado de Irán, sino que de estar detrás del propio atentado en el Líbano, en Beirut, contra el segundo de Hamas. Ante estas acusaciones, vertidas tanto por Hezbollah como por Irán, de que Israel ha sido el que ha realizado estos 2 últimos atentados, Israel se mantiene callado. Pero Estados Unidos, pese a ofrecer sus condolencias a los iraníes, ha expresado que Israel no puede estar detrás, al menos del atentado de Irán, porque no forma parte de su modus operandi. Esto es, según Estados Unidos, Israel sí ha atacado estratégicamente a militares iraníes o operadores nucleares iraníes, pero no ha realizado este tipo de atentados, que es más bien un atentado de corte terrorista, ¿no?, de terror individual, más que un asesinato o una eliminación quirúrgica, que es lo que ha venido realizando el Mossad durante años con Irán, ¿no? Entonces, bueno, es a lo que se ha acogido Estados Unidos para intentar quitar la culpa a Israel. Lógicamente, todo el eje de la resistencia señala a Israel, como es lógico, ¿no? Y, bueno, nadie ha reivindicado el atentado, eso también es cierto. Y solamente, por ahora, solamente podemos especular. Y la prensa occidental, como no, para alejar a Israel de este último hecho, pues asegura que detrás del atentado de Irán pueden estar separatistas de la provincia de Baluchistán o los muyahidines del pueblo, es decir, viejos enemigos de la República Islámica de Irán. Por eso mismo, hasta ahora solamente podemos especular, pero huele muy mal que haya habido un atentado en el Líbano, que es aliado de Palestina, otro en Irán, que también ha mostrado su solidaridad con Palestina, y que la prensa occidental intenta alejar a Israel de estos hechos. Es muy sospechoso. Bien, pero es que aún hay más, porque recientemente un dron ha atacado el cuartel de las fuerzas de movilización de Irak y al menos 2 altos rangos y el comandante de las operaciones han sido asesinados. Como vemos, aliados de Palestina y todos los enemigos de Israel, en la primera semana
del 2024 han sufrido distintos ataques y atentados. Todos aliados de Palestina y parte del eje de la resistencia y todos enemigos de Israel. Vaya, demasiadas casualidades, ¿no? Entonces, los países árabes de Oriente Próximo y que forman parte del eje de la resistencia, como acabo de decir, señalan a Israel como responsable de los ataques del Líbano, de Irán y de Irak. Y lo que os he dicho antes es que todas estas acciones es imposible entenderlas separadas y por sí solas, sino que tenemos que entenderlas en su conjunto. Hay que tener visión de conjunto y englobarlas dentro de lo que está pasando en Palestina. Porque detrás de todas estas acciones está el telón de fondo de la lucha del mundo árabe contra el sionismo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, por ahora, tanto Hezbollah como Irán, sí, han amenazado con responder, que no van a quedar impunes estas acciones, pero no han declarado la guerra a Israel. Pero a medida que pasan los meses, y si hay cada vez más este tipo de acciones en contra del pueblo iraní, del Líbano, de Hezbollah contra Irak, esto va a ir escalando. Y cada vez está más cerca la posibilidad de que estalle una guerra regional en Oriente Próximo. Y esto también se ve en la evolución del propio discurso de los líderes del eje de la resistencia. Entonces, si lo que no podemos saber es hasta dónde, ¿no? ¿Dónde está el umbral del casus belli? No lo sabemos todavía. Y objetivamente analizando, Hezbollah, Irán, se están conteniendo mucho. Se están conteniendo mucho. Y esto hasta el más enemigo de estas naciones puede verlo. Puede verlo. Porque se están realizando demasiadas acciones, demasiados ataques y atentados en este sentido dentro de un mismo conflicto que están llenando el vaso y no sé hasta dónde puede llegar a llenarse ese vaso sin que supere el umbral del casus belli. Pero si estos dos países declaran la guerra a Israel y luchan junto a la resistencia palestina, la guerra regional habrá comenzado. Y a esto también hay que sumar que los yemeníes, o como dicen en la prensa occidental, los hutíes, llevan ya un tiempo bloqueando el estrecho del Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y están atacando distintos barcos que van en dirección a Israel. Entonces, las acciones de los que están llevando a cabo los yemeníes es en solidaridad con los palestinos, es decir, nuevamente tenemos que entenderlo en su contexto, dentro del conflicto palestino-israelí. Y en verdad, los yemeníes están haciendo bastante daño al comercio internacional, porque ya son 18 grandes navieras los que prefieren circunnavegar África y no pasar por el Mar Rojo. Y esto, lógicamente, esta decisión ha aumentado enormemente los costes de transporte marítimo y los del combustible. A consecuencia de las acciones de los yemeníes, pues, por ejemplo, Estados Unidos ha lanzado la operación Guardián de la Prosperidad, que junto a otros países como Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemania, Japón, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido, pretende acabar con las acciones de los hutíes en el Mar Rojo y liberar el transporte marítimo. Pero hasta ahora los yemeníes no se han achicado, no se han echado para atrás. Ahí siguen y han jurado que seguirán atacando barcos comerciales o otro tipo de barcos que sean enemigos de Palestina hasta que entre la medicina, los alimentos y más que necesitan los gazatíes hasta que cesen los ataques de Israel sobre la franja de Gaza. De modo que vemos que todo esto hace que poco a poco el conflicto palestino-israelí empiece a adquirir una connotación internacional. Y esto es muy importante porque la situación en Oriente Próximo es muy frágil y es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. La última escalada en el conflicto palestino-israelí puede escalar, como acabo de decir, a nivel regional. Y eso puede suponer una nueva guerra árabe-israelí. Y depende de quién
gane dicha guerra, si es que estalla, puede cambiar toda la correlación de fuerzas en Oriente Próximo. Si me preguntéis a mí si yo creo realmente que va a estallar una guerra regional en Oriente Próximo, yo sinceramente tengo mis dudas. Porque una guerra de este calibre no es simplemente una guerra. O sea, es una guerra en la que se pone en juego la existencia misma de estos países. Porque en las anteriores guerras árabes e israelíes, en el que Israel salió ganador, la correlación de fuerzas en Oriente Próximo cambió, pero no se destruyeron esas naciones per se. Si hoy Israel ganara al eje de la resistencia, esas fuerzas patrióticas árabes que hay en el Líbano, en árabe y demás, que lógicamente son nacionalistas árabes e islámicas también, podrían caer y en su lugar se podrían títeres de Israel y de Estados Unidos. Es decir, el eje de la resistencia tiene mucho que perder, es decir, pone en riesgo incluso su propia existencia. Y esto es muy peligroso para ellos. Tienen mucho que ganar, claro que tienen mucho que ganar si derrotan a Israel. Pero repito, si la derrotan. Y todo esto también, el riesgo de que pueda estallar un conflicto regional, a su vez hay que entenderlo en un mundo en el que ya existe un conflicto abierto, por ejemplo, en Ucrania. Y todos estos países que os acabo de mencionar, en geopolítica están mucho más cerca de Rusia que de Estados Unidos. De modo que, a su vez, una guerra regional en Oriente Próximo puede cambiar una correlación de fuerzas, puede traer un cambio de paradigma geopolítico, que a su vez puede llegar a tener un reflejo muy gordo en el plano nacional y sobre todo en Occidente. Y ni qué decir qué repercusiones podría llegar a tener en África y concretamente en el Sahel. Así que, camaradas, esta es la situación. Así se presenta el 2024 y creo que este año hay que estar muy, pero que muy atento a todos los acontecimientos geopolíticos porque, como ya lo dijimos en el último vídeo en el que repasamos el 2023, esta década va a ser la década del cambio del paradigma geopolítico. Y esto va a tener muchos reflejos en el plano nacional. Y sobre todo lo primero que va a tentar todos estos cambios en geopolítica y que estos países cojan cada vez más fuerza en el plano internacional, va a suponer que Occidente pierde influencia y va a suponer que el carácter de aristocracia obrera de la clase trabajadora, es decir, que nuestro precio y la fuerza de trabajo se vea disminuida, se va devaluada. Y eso puede traer una resistencia y una reafirmación nacionalista muy peligroso. Así que hay que estar muy atentos y veremos cómo se desarrolla este conflicto en Oriente Próximo y si se desata realmente un conflicto regional. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que este vídeo con la nueva webcam y con el nuevo micrófono se me escuche perfectamente y se me vea muy bien. Y a partir de ahora grabaré de esta manera los vídeos. Espero que os haya gustado y si es así, pues dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!